Bueno, un disparo en Utah, caos en un campus universitario y al poco la noticia estalla. Charlie Kirk ha muerto. No es un capítulo de la serie Narcos, ni el cliffhanger de House of Cards, es la vida real. Y la vida real tiene la fea costumbre de arrancarnos las caretas. Porque aquí lo importante no es solo quién fue Kirk o quién apretó el gatillo. Lo que importa es cómo reaccionamos nosotros, los católicos, ante un cadáver público. Y lo digo ya, si tu reacción ha sido un meme, un uno menos o un ya tenemos mártir, pues me parece que estás lejos del Evangelio. Primero, por ejemplo, el 9 de mayo de 1978, Italia entera amaneció con la noticia del asesinato de Aldo Moro, presidente de la democracia cristiana secuestrado por las Brigadas Rojas. Y Pablo VI, amigo personal de Moro, pronunció estas palabras en San Juan de Letrán con voz quebrada: crueles asesinos del honorable y bueno Aldo Moro, rogamos al Señor por este hombre inocente, víctima de una crueldad brutal, y suplicamos al Señor que ilumine nuestras conciencias para que nunca más se repita semejante crimen. Ese es el tono de la Iglesia: dolor, oración, condena sin matices. Nada de se lo merecía por sus alianzas. Nada de usar el cadáver como trofeo. Pablo VI sabía lo que decía. Le hablaba a un pueblo herido y le recordaba que la violencia no se negocia, se rechaza. Y ahora, en 2025, nos toca a nosotros mirar a otro cadáver público, el de Charlie Kirk. ¿De verdad vamos a responder con menos dignidad que Pablo VI? Segundo, el Concilio Vaticano II no se anduvo con rodeos. En Gaudium et Spes número 27 encontramos esto: ¿cuántos atentados se cometen contra la vida misma, como son los homicidios de cualquier clase, los genocidios, el aborto, la eutanasia y el mismo suicidio voluntario? ¿Cuántos atentan contra la integridad de la persona humana? Todo esto y otras prácticas semejantes son, en verdad, infamias que al corromper la civilización humana degradan más a sus autores que a sus víctimas y son totalmente contrarias al honor debido al Creador. ¿Lo pillas? Infamias. No cosas malas, no actos cuestionables, infamias. Y encima añade, degradan más a sus autores que a sus víctimas. O sea, el que mata, el que celebra la muerte, el que trivializa la sangre, se degrada a sí mismo más que al otro. ¿Quieres un diagnóstico de lo que pasa cuando cristianos celebran un asesinato en Twitter? Ahí lo tienes. Se degradan ellos mismos. Se convierten en infamia viviente. Tercero, el Evangelio. Jesús fue claro en el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5, 43-44. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Y Lucas 23:34, en la cruz, en la cima del absurdo, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así responde el Hijo de Dios al odio, amando, perdonando. Y tú que te crees muy católico porque rezas el rosario en latín, ¿me vienes a decir, pues bien muerto que está? Pues no, amigo. En ese momento no estás siguiendo a Cristo, sino a tu propio odio. Cuarto, San Juan Pablo II en Evangelium Vitae fue todavía más rotundo. Escucha el número 57. En conformidad con el magisterio de mis predecesores y en comunión con los obispos de la Iglesia Católica, confirmo que el homicidio directo y voluntario de un ser humano es siempre gravemente inmoral. Esta doctrina es transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario universal.
Nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, feto o embrión, niño o adulto, anciano, enfermo incurable o agonizante. Nadie puede pedir este gesto homicida para sí mismo o para otro confiado a su responsabilidad, ni puede consentirlo explícita o implícitamente. Nadie además puede permitirlo, ni siquiera una autoridad pública. Nada ni nadie. No lo digo yo, lo dice un santo papa. Y sin embargo, hay católicos que creen que un asesinato político puede ser justicia poética. ¿Sabes cómo se llama eso? Cultura de la muerte. Exactamente lo que Juan Pablo II denunció. Esa dinámica que convierte la vida en material de usar y tirar. Quinto. ¿Y qué dice el catecismo? El catecismo es igual de claro. En el número 2303 dice: el odio voluntario es contrario a la caridad. El odio al prójimo es pecado grave cuando se le desea deliberadamente un mal grave. Todo el que odia a su hermano es un homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y los números 2284 y 85 dice sobre el escándalo. El escándalo es una actitud o un comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El escándalo adquiere gravedad particular por razón de la autoridad de quienes lo causan o de la debilidad de quienes lo padecen. Ha inspirado esta palabra de nuestro Señor: al que escandalice a uno de esos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y los hundiesen en lo profundo del mar. Traducido hoy: si eres católico visible, con seguidores, con influencia, y celebras la muerte de Charlie Kirk, no solo pecas tú, escandalizas, arrastras a otros, te conviertes en el tipo al que Cristo le recomendaría un collar de piedra de molino. Y finalmente, el Papa Francisco en Fratelli Tutti, número 44, describe nuestro mundo con precisión profética. En muchas partes del mundo se da un clima general de violencia. La agresión verbal y la destrucción psicológica de los demás como formas de violencia se encuentran hoy en todas partes. Lo que hoy se dice impunemente en palabras, antes se evitaba cuidadosamente por respeto a la dignidad de los demás. En este deterioro de la ética, todo vale para lograr objetivos, sin detenerse ante la humillación del otro. Si esto lo decía por un insulto en redes, ¿cuánto más por un disparo en la cabeza? La violencia verbal prepara el terreno para la violencia física. Cada vez que celebras la desgracia del adversario en Twitter, te conviertes en colaborador barato de esa misma cultura que termina apretando gatillos. Ahora, un peligro. Algunos ya dicen: Kirk es mártir. El catecismo en el número 2473 nos dice: el martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe. Designa un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, al que está unido por la caridad. Da testimonio de la verdad de la fe y de la doctrina cristiana. Soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. ¿Encaja Kirk aquí? No lo sabemos. Para hablar de martirio hace falta odio a la fe por parte del agresor. Y a día de hoy no hay pruebas de ello. Llamarlo mártir sin más sería irresponsable y un insulto a los mártires verdaderos que murieron por confesar a Cristo. Porque sí, los papas han hablado de la comunión de los mártires, pero sería irresponsable decir de buenas a primeras que Kirk forma parte de ese grupo, lo cual no quita la gravedad de su asesinato. Pero entonces, ¿y qué nos queda a nosotros? 3 cosas muy concretas. Primero, oración. Por Charlie Kirk, por su esposa, por sus hijos y sí, por su asesino. Porque Cristo lo manda, no porque nos caiga bien. Segundo, conversión. Si he celebrado la desgracia del otro, necesito confesarme. No es humor, es odio. Y un odio que puede llegar a ser pecado grave. Y tercero, testimonio. Ser los raros que dicen: no comparto sus ideas,
pero su vida era sagrada. Y eso sí que es verdaderamente católico. En conclusión, muchos dirán que esto es ingenuo, que la política es guerra, pero no. La política sin humanidad es barbarie. La radicalidad cristiana no está en odiar más fuerte, sino en amar donde todos odian. Por eso, ante la muerte de Charlie Kirk, digo lo que decía Pablo VI ante Moro: oración, condena, conversión. Nada más y nada menos. Y añado con San Juan Pablo II: nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente. Un católico no celebra nunca un asesinato. Jamás. Si lo haces, no eres radical en la fe, eres radical en el odio. Y el odio no resucita al tercer día.